Buenas tardes, queridos amigos, compañeros, compañeros de nave, de esta piedra fabulosa que anda viajando por el espacio. Bienvenidos nuevamente a esta mesa virtual donde nos reunimos a conversar acerca de aquellas cosas que nos permiten vivir mejor y mejor cada día de nuestras vidas, entendiendo que es una empresa sumamente interesante, sumamente sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque, bueno, porque la vida tiene su propio diseño, como hemos dicho en algunas oportunidades, tiene su propio diseño y va tomando sus decisiones independientemente de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, el podernos acoplar, el podernos, el poder ejercer esa maravillosa propiedad que tenemos los seres humanos de incidir sobre el curso de los acontecimientos, es una oportunidad maravillosa para vivir cada vez mejor y mejor. Ahora, ese vivir cada vez mejor y mejor implica un aprendizaje, un proceso de aprendizaje que afortunadamente ya lleva unos cuantos milenios por delante, ¿verdad? Y que nos da la oportunidad de que nosotros podamos seleccionar mejor aquellas cosas que son prudentes de tomar en cuenta y aquellas cosas que no son tan convenientes, tan prudentes de tomar en cuenta. Y en ese sentido es que tenemos este espacio reservado para eso. En donde, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Bueno, recopilando información, recopilando estrategias, recopilando tácticas, recopilando herramientas que demostradamente ofrecen la posibilidad de que cada día podamos estar mejor y mejor y que cada día podamos tomar decisiones más asertivas, decisiones más prudentes, decisiones más convenientes para nosotros vivir en forma próspera, en forma productiva, en forma lleno de bienestar, de salud, de longevidad, de gozo, de armonía, ¿no? Además, en un mundo que sabemos que tiene avances y retrocesos, ¿verdad? Como especie, como masa, como grupo, y marcamos tendencias hacia comportamientos que pueden ser beneficiosos, pueden ser perjudiciales. Y en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, en esta nueva vuelta de tuerca de lo existente, bueno, nos encontramos en un momento que no es nada sencillo. Nos encontramos en un momento difícil, en un momento complicado, en un momento donde las amenazas se han multiplicado precisamente por todas estas maneras, infinitas maneras de entender, de practicar, de ejercer el vivir. Y en un proceso de construcción permanente, donde vamos acercándonos o alejándonos de la felicidad auténtica y extrema, como nos gusta llamarlos en Neurocodex, ¿no? Muy buenas tardes, Natalia, bienvenida. Aquí estamos, listos para aprender, listos para enseñar, ¿no? Porque es un proceso de intercambio, mi querida Natalia, que vamos teniendo cada miércoles y cada sábado a esta hora, eh, y que esperemos que se prolongue en el tiempo en la medida que también podamos contar con más y más herramientas que nos sirvan para ello. Y esa es la búsqueda, ese es el trabajo constante que llevamos a cabo. Un gran abrazo, Virginia. Bienvenida. Bienvenida, Maite. Bueno, el tema de hoy es un tema, por demás, interesante y controversial, como la mayor parte de los temas. Recuerden que la controversia nos ha acompañado toda la vida. No hay que tenerle miedo a la controversia,
¿Por qué? Porque la controversia precisamente es el paso anterior a poder diseñar y construir caminos que nos sirvan para vivir mejor y mejor. Es indispensable la controversia. ¿Por qué? Porque la controversia es el producto de distintas observaciones acerca de lo mismo que en un momento dado pueden chocar, en un momento dado se pueden complementar, en un momento dado pueden ir juntos, paralelos, y, y bueno, y es el alimento, es el nutriente básico y fundamental. Por eso es que a mí me produce un poquito de escozor cuando oigo aquello de políticamente incorrecto. Porque la controversia puede ser entendida como rivalidad, puede ser entendida como ofensa en un momento dado, ¿no? Y no se trata de eso. Las controversias son acerca de los asuntos, no acerca de nosotros como personas, como milagros únicos y repetibles que tenemos el derecho de opinar, el derecho de con lo que sabemos, con lo que dominamos, con lo que sentimos, hacemos propuestas. Ahora, esas propuestas, en la medida en que las sometemos a la controversia, a la discusión, a la retórica, y además buscamos ensayos, el método científico, por ejemplo, buscamos ensayos que nos confirmen o nos refuten eso que estamos diciendo, es la mejor manera de poder progresar, es la mejor manera de salir adelante. De tal manera que bienvenida la controversia. Y precisamente el tema de hoy, que surgió además porque varias personas se nos han acercado con experiencias totalmente diferentes en el manejo y uso de esta sustancia que está de moda en el mundo en la actualidad, que es lo que se llama la ayahuasca, que forma parte de todo un uso de sustancias que desde tiempos ancestrales se han venido utilizando con distintos propósitos, distintos fines, y que sus manifestaciones también terminan siendo controversiales y por eso alimentan aún más la discusión, aumentan aún más la posibilidad de que podamos indagar acerca de eh, qué es lo que en realidad nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en un momento dado también. Yo creo que siempre me gusta recordar, tener muy presente que el contexto, la situación particular en la cual uno asume una decisión es sumamente importante y es lo que da origen a que necesitemos profesionalizar el asunto, ¿no? Aquí Alexandra nos dice, se escuchan doble voz. ¿Qué será? Yo no, aquí no escucho nada. ¿Qué te referirás, Alexandra, con doble voz? Ah, ¿será que hay eco? ¿Será que tiene eco? La verdad es que no sé qué pueda estar sucediendo. Espero que me esté explicando y que me estén entendiendo, ¿no? Me estoy entendiendo. Si llega la voz, a lo mejor si bajo un poquito el volumen. Creo que no están conectados ningún otro tipo de micrófono acá. ¿Ya? Si el micrófono está desconectado. Ok. Entonces sí es importante saber. Ok. Algunos me escuchan bien, de tal manera que Alexandra puede ser un problema de tu receptor, de tu aparato receptor. Maigualida, hola, apreciado maestro en el modelo Neurocódex. Natalia oye sin eco. Diana escucha bien. Natalia, ok, ratifica que se escucha bien. De tal manera que Alexandra probablemente es un problema técnico de tu receptor, ¿no? Ok, seguimos entonces adelante. El asunto este con la ayahuasca, como digo, es que está de moda, se puso de moda porque se puso de moda el oponer
los avances científicos, humanísticos, filosóficos del mundo occidental y los avances científicos, tecnológicos, filosóficos, religiosos del mundo oriental. ¿Ya? Esa moda siempre estuvo por allí asomándose, ¿no? ¿Y por qué digo que se puso de moda? Porque fíjense, son dos maneras, dos macromaneras diferentes de observar la realidad y de procesar la realidad. ¿Ya? El mundo occidental encabezado por Europa, ¿verdad? Que quizás fue, nosotros pertenecemos a ese mundo occidental, por lo tanto nosotros nos enteramos primero de lo que pasaba en el mundo occidental que de lo que pasaba en el mundo oriental. Y además otro tipo también de enfrentamiento, desafortunadamente enfrentamiento, ¿no? Donde la posibilidad de discusión, la posibilidad de observar puntos de vista diferentes se vieron como enfrentados y no como complementarios, que fue la llegada del mundo europeo, de la experiencia europea, a América y a África, donde venía desarrollándose otro tipo de cultura, otro tipo de mirada de la vida, ¿no? Diferente. En la medida en que esto produjo un choque en lugar de una complementariedad, pues surgieron entonces las oposiciones. Esto es opuesto a esto. Esa fue la interpretación sesgada, errada, que cometimos durante muchos siglos, ¿no? Y que en muchas partes o en alguna medida seguimos cometiendo, ¿no? Ok, qué bueno que se arregló, Alejandra, ¿no? Natalia nos dice, esas aguas aromáticas tipo té tomaban los incas y siguen tomando en Bolivia. En todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Europa se desarrolló el vino, ¿verdad? Se desarrolló otro tipo de sustancias. Y aquí quiero ir a una definición importante que tiene que ver con el título del conversatorio. que es una droga. Entonces se pusieron de moda las drogas psicodélicas, que llamamos drogas psicodélicas, aquellas que alteran el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. En dos palabras. ¿Ya? Son sustancias. Una droga, desde el punto de vista farmacológico, es una sustancia, ¿verdad?, que siendo ajena al organismo, siendo ajena a la configuración del organismo, son la diferencia de los alimentos, por ejemplo. Un alimento es una sustancia que provee los recursos químicos que necesita mi organismo para estar en la construcción permanente en que nos encontramos los seres vivos. Esto es un alimento. Un alimento puede ser nutriente, tóxico, veneno, recordemos. Nutriente, tóxico, veneno. Droga es toda aquella otra sustancia que es ajena a la constitución del organismo, pero que tiene un efecto sobre la constitución del organismo. Entonces, por ejemplo, hay drogas, sustancias químicas que dañan el hígado. Hay drogas que dañan el corazón o que afectan el funcionamiento del corazón, ¿no? Y hay drogas o sustancias que dañan que dañan que dañan o afectan el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el diseño, la parte de nuestro cuerpo encargada de tomar decisiones. Decisiones internas y decisiones externas. Por lo tanto, cuando una sustancia afecta el funcionamiento del sistema nervioso central,
afecta el funcionamiento de nuestra capacidad de toma de decisiones, que se traduce en un comportamiento, en una conducta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si usted se toma un antidiabético oral y ese antidiabético oral resulta que baja los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa bajan mucho, usted recibe menos glucosa y se pone lento, puede tener mareo, puede tener náusea, afecta su comportamiento. En general podríamos decir, toda sustancia que uno mete en el organismo afecta en más o menos todos los órganos del cuerpo humano. Pero algunos tienen como preferencia esa preferencia. Entonces, las drogas psicotrópicas o psicodélicas son aquellas que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Dónde se encuentran estas drogas? Bueno, desde que la industria farmacéutica se desarrolló, pues hay procesos químicos para fabricar sustancias que afectan el sistema nervioso central que no están directamente en la naturaleza. Y hay otras que están en la naturaleza, que están allí. Ahora, ¿cuál es la gran cosa de nosotros, por ejemplo, que es de vínculo con el reino animal y el reino vegetal que consumimos como alimento o como drogas? ¿Ya? Que esas plantas o esos animales comparten un código genético con nosotros. Es decir, comparten un código de construcción del organismo con nosotros. Un código de construcción cuando son nutrientes. Por ejemplo, la naranja, nosotros comemos naranja y tiene una serie de compuestos químicos que hacen que ayuden a fabricar organismos. La vitamina C, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la industria farmacéutica? La industria farmacéutica lo que hizo fue, en primer lugar, explorar eso, explorar los animales y las plantas y ver, pero si yo descubro que la naranja, por ejemplo, tiene vitamina C, una vez que sé la fórmula de la vitamina C, o la descubro esta sustancia que está aquí, ¿qué será? Y después que veo cuál es su fórmula química, entonces yo llego y digo, ok, esto es el principio activo que se convierte dentro del cuerpo humano en una vitamina. ¿Qué es una vitamina? Una sustancia química que ayuda, que acelera los procesos de construcción del organismo. Los acelera. Acelera el proceso de construcción del organismo. Entonces, por eso es beneficioso, por eso es un nutriente, por eso es un factor que ayuda a la construcción del organismo. En la medida que la industria farmacéutica fue creciendo, desarrollándose y conociendo estos detalles de orden químico, de orden bioquímico, químico, pues entonces se empezaron a modelar. Vamos a modelar, por ejemplo, la vitamina C. ¿Y qué pasa si a la vitamina C le quitamos este carbono y le ponemos un nitrógeno? Y esas son las nuevas drogas patentadas. Es decir, agarramos los procesos naturales y los empezamos a modificar en función de cómo suponemos nosotros que interactúa con el organismo para bien o para mal. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, el éxtasis es una sustancia que se desarrolló a partir de modificar otra sustancia química natural que poniéndole y quitándole elementos químicos se hizo más potente para destruir neuronas celulares. Entonces, el proceso de destrucción de la neurona celular, de la célula de la neurona, pasa porque en ese momento yo experimento una sensación de bienestar, de energía, y lo que estoy es matando neuronas por cantidades.
qué peligro, ¿no? Estoy matando por cantidades, ¿ya? Un abrazo, Catherine. Bienvenida a este grupo, Catherine, ¿ya? Entonces, fíjense en qué consiste la cosa. Entonces, la ayahuasca tiene una serie de propiedades, una serie de sustancias químicas en su interior que producen voy a llamarlo como es, hablemos claro, exprime la neurona. Así como usted cuando exprime una naranja, ¿no? Te exprime una naranja y le saca el jugo. Bueno, eso es lo que hace la ayahuasca. Exprime neuronas de serotonina, exprime neuronas de dopamina, exprime neuronas de GABA, exprime neuronas de noradrenalina. Por eso es quizás una de las drogas más potentes y activas que hay en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando uno exprime sus neuronas? Cuando uno exprime sus neuronas, sale el neurotransmisor y entonces lo que el neurotransmisor ayuda a lograr como comportamiento se incrementa. Y al parecer hay la firme sospecha por el hecho de que ciertos circuitos neurológicos que nosotros tenemos nos conectan con el mundo espiritual. Es decir, nos conectan con esa experiencia de vivir la sensación de que yo me conecto con lo que me trasciende. ¿Qué me trasciende? Me trasciende el conocimiento, me trasciende el pensamiento mágico, me trasciende la posibilidad de existencia de otras dimensiones que no conocemos bien, ¿verdad? Todo eso lo hace la ayahuasca. Por lo tanto, ¿cuál es la experiencia que yo tengo? Yo tengo una experiencia de que mi vida se transforma. Tengo esa experiencia, mi vida se transforma. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si mis neuronas están golpeadas? Si mis neuronas ya han sido exprimidas por otras circunstancias. Por ejemplo, una manera de exprimir es un trauma. Cuando usted tiene un trauma, usted lo que hace es que exprime ciertas neuronas. Cuando usted tiene un estado de éxtasis, un estado afectivo intenso, un estado de meditación profunda, usted exprime sus neuronas. También. Es decir, hay podemos llegar al mismo punto por muchas vías. Por muchas vías. Cuando usted tiene una conversación con una persona que usted siente que allí se eleva, ¿no? Me acaba de venir a la memoria, por ejemplo, decía Wittgenstein que cuando Mahler dirigía la orquesta se elevaba. ¿Ya? Y subía de nivel, tocaba diferente. O sea, era tal la influencia que Mahler tenía desde el punto de vista de lo que transmitía, a lo mejor la congruencia y la coherencia total de estar metido en la circunstancia, una forma de exprimir delicadamente, suavemente, sin dañar la neurona, ¿verdad? Había una condición especial, espiritual. La música es una manifestación espiritual, es una manifestación trascendente. Eso va más allá de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso forma parte del mundo espiritual, la música, la poesía, la ciencia, el humanismo. Todo eso son estructuras que están más allá de la presencia de cada uno de nosotros. Por eso decimos, eso forma parte de lo espiritual. Lo místico también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con lo místico? Que lo místico tiene muchas versiones, ¿verdad? No sé cuántas versiones
pero son miles de versiones acerca de lo místico, ¿no? En cambio, por ejemplo, aun cuando hay muchas versiones acerca de la música, nosotros sí podemos recoger la música en un todo. ¿Mm? ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros podamos recoger lo místico en un momento dado también en un todo. Si el respeto por todas las religiones y por todas las versiones que pueda haber acerca de la existencia de vida más allá de esta dimensión. Eso sería una elevación espiritual. Ese va a ser un momento de elevación espiritual muy grande que hay mucha gente trabajando en esa dirección, ¿verdad? Incluso ya ha habido muchos encuentros mundiales de distintas religiones para orar en conjunto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ha sido utilizada la ayahuasca? Y cuando digo la ayahuasca también estoy hablando, por ejemplo, del peyote, estoy hablando del San Pedro, estoy hablando de esas distintas versiones que hay de plantas que tienen drogas en su interior, que tienen un efecto psicotrópico, tienen un efecto sobre nuestro sistema nervioso central y por lo tanto tienen un efecto sobre nuestro comportamiento afectivo, sobre nuestro comportamiento cognitivo, capacidad de comprensión, nuestro comportamiento motor, lo que hacemos, lo que decimos, y nuestro comportamiento de relaciones humanas. Entonces no conversa igual una persona que acaba de consumir ayahuasca que cuando está en su estado normal, natural. No es lo mismo. Lo mismo pasa con la marihuana, lo mismo pasa con la cocaína, lo mismo pasa con la heroína, lo mismo pasa con el Prozac. Esa distinción entre las drogas naturales y las drogas artificiales no es tan grande como creemos. Depende de la composición química específica de cada sustancia y de la interacción con la composición química específica de cada individuo. Es decir, termina siendo un acto individual, personal, cualquier consumo de cualquier sustancia ajena a la construcción del organismo. ¿Ya? Ojalá esté yo transmitiendo efectivamente lo que intento transmitir, ¿verdad? Que es la idea de que todas las cosas, todo lo que usted ingrese por su nariz, por su piel, por su boca, hágalo con cuidado. Hágalo con cuidado. Todo, absolutamente todo. Es decir, hágalo con criterio. Hágalo con criterio. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué yo tomo agua? Yo tomo agua por una razón muy sencilla. El 70% del cuerpo es agua. El agua es reconocida como el solvente universal. Es decir, es el transporte de todo eso que yo necesito milisegundo a milisegundo para poderme construir y deconstruir permanentemente. Eso es lo que sabemos al día de hoy. ¿Ya? Y fíjense, por ejemplo, los viejos conocidos de acá saben que, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de dos casos, en 50 años viendo personas y trabajando con ellos y asistiéndolos profesionalmente, en esos 50 años yo he visto solo dos casos de potomanía. ¿Qué es potomanía? La adicción al agua. Adicción al agua. Rarísima. Y sin embargo ocurre. Entonces, potencialmente nos podemos hacer adictos a cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que una sustancia tenga más efecto directo psicotrópico, que más afecta mi conducta, que más afecta mi comportamiento afectivo, cognitivo, motor y de interacción humana, insisto, con más facilidad me hago adicto a él. Con más facilidad.
¿Por qué? Porque la adicción es una toma de decisión, ¿ya? Inconsciente y automática. Es decir, la característica, y por eso es que es terrible la adicción es terrible por una razón muy sencilla. Usted pierde el dominio sobre sí mismo. Usted ya no es usted. Ya usted se hizo un esclavo de eso que lo hizo adicto. Es un esclavo. No puede sino seguir las instrucciones automáticas e inconscientes de tener que buscarla. Y ahí las historias son realmente desastrosas. Será tema de otra conversación. La ayahuasca, por supuesto, al producir estos efectos que he mencionado, una de las drogas más poderosas que se conoce en la actualidad para influenciar nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿y qué la puso de moda? Bueno, la puso de moda que en este sentimiento de culpa que arrastramos los del mundo occidental, de haber hecho las cosas no tan bien, de haber oprimido a nuestros diferentes, en vez de haberlos recibido con amor. Y, tú opinas diferente. Bueno, ok, tú vienes de una tradición. Tú usas la ayahuasca para ceremonia. Qué bien. Qué interesante y tal. Y que si yo, vamos a ver si le encontramos uso médico y, ¿no? Y lo ponemos al servicio de la humanidad. ¿No? No pasó así. Sino que entonces intentamos borrar nuestros errores, asumiendo que ellos tienen razón en las propuestas que están presentando. Y de esa manera hacemos un mea culpa. Hacemos un mea culpa. Ok, no, yo no. Yo entonces ahora me voy a identificar con los ancestros. Y voy a considerar que los ancestros tienen razón y que mi cultura estaba equivocada y que por lo tanto yo voy a asumir ahora esta experiencia de los ancestros. Y por allí voy a encontrar la verdad y por allí voy a encontrar el camino del bien vivir. Y sí, a algunos les ha funcionado, como le digo. ¿Por qué? Porque la experiencia es individual. Pero también está la otra cara de la moneda. Todo lo bueno arrastra algo malo, como el agua. Y da la casualidad, por ejemplo, que yo sí he visto, no dos, muchísimos casos de personas profundamente afectadas, dañinamente afectadas por el consumo de ayahuasca, de marihuana, de cocaína, de cualquier cosa de esa, de San Pedro, de tal. Y lo más grave, como exprime las neuronas y la gente vuelve otra vez y cada vez lo exprime más, y cada vez lo exprime más, y cada vez lo exprime más, llega un momento en que se agotan las sustancias químicas naturales que tenemos en nuestro cerebro para poder producir el mismo efecto. Y ahí es cuando surge la adicción. ¿Por qué? Porque la persona dice, esto es lo único. Además, en muchos años viendo toda clase de problemas de adicción, hay una frase que todos dicen. Doctor, lo que pasa es que esto es lo único que a mí me calma. Doctor, lo que pasa es que esto es lo único que a mí me ha permitido encontrar el camino de la iluminación. O una o la otra frase. Terrible, porque si usted habla de lo único, significa que usted no tiene opciones, que usted es un robot, que usted está atrapado en un solo camino, es un robot. Como le digo yo, es un esclavo, es un esclavo. Entonces usted tiene que volver allí, taca, 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 y cada vez tiene menos efecto, porque cada vez están más agotadas sus sustancias químicas. ¿Mm? Hola Alejandro, un gran abrazo. Que hablara de Jung un poquito y cómo el DMT ayuda a terapias transpersonales. Bueno, es lo que estoy conversando, Alejandro, es lo que estoy conversando. Si ayuda a alguna persona. Recordemos una cosa, hay un mito alrededor de Jung. Hay un mito alrededor de Jung, porque Jung, bueno, tenía un discurso bonito, un discurso elegante, y un discurso
con base empírica que se ha venido apoyando. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, arquetipo, cuando dicen arquetipo, yo le digo código genético. Ya, hoy en día, el código genético empezó a ser develado a partir de los años 90 del siglo pasado. Ya Jung tenía 20 años de muerto. Esto es importante aclararlo. Hablemos claro. Hablemos claro. ¿Ya? Todo es controversial, ¿no? Todo es controversial. Disculpen que aquí acabo de tener un accidente con la luz. Ok, todo es controversial. ¿Mm? Y, por supuesto, a Jung le debemos muchas cosas interesantes que ha contribuido al desarrollo del entendimiento, al desarrollo científico de nuestra comprensión como seres humanos. ¿Ya? Y se lo agradecemos. Pero los descubrimientos continúan, las cosas se continúan perfeccionando, se aclaran los términos, ¿no? Entonces, el DMT es uno de los compuestos presente en varias plantas y muy presente en la ayahuasca, que produce este tipo de fenómeno que he venido describiendo, mi querido Alejandro, ¿no? Ha venido, entonces, por supuesto, es un facilitador cuando yo eso lo acompaño de un camino de significado. Ahora bien, lo mismo puedes lograr con hipnosis. Lo mismo puedes lograr con meditación profunda. Lo mismo puedes lograr con otras sustancias menos peligrosas que la ayahuasca. O lo mismo puedes lograr con la ayahuasca si estás acompañado de un proceso de vigilancia médico que pueda calibrar en qué momento exprimiste demasiado la neurona como para estrangularla, que son los casos que entonces recibimos los especialistas. Psicóticos, completamente perdidos, aislados del mundo, que nos toma como 2 o 3 meses regresarlos y algunos no regresan. Trastornos de angustia, de pánico, que no relacionan con el DMT y menos con la ayahuasca y menos con la ceremonia, porque se supone que la ceremonia fue santa, fue pura, no tenía ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna arista por ningún lado. Desengañémonos, hablemos claro. No hay nada en la vida que no tenga arista. No hay nada en la vida que no tenga su lado negativo. No hay nada en la vida que no requiera un esfuerzo dirigido a un propósito que uno tenga claro y que en un momento dado uno tenga que decir, ok, tengo que hacer un esfuerzo importante para lograr avanzar en este camino de vida. No hay nada, absolutamente nada, que te garantice que no va a haber inconvenientes en el viaje. Esa fue la célebre discusión que mantuvieron Einstein, Bohr y Heisenberg durante muchos años, durante más de 30 años, sí, más de 30 años, mantuvieron una discusión importante apoyadas en ecuaciones matemáticas que iban guiando la discusión y de propuestas de modelos teóricos poderosos entre lo que se llamaba el determinismo, es decir, la vida está planificada, bonita, escrita por Dios y tal, qué sé yo, y todo vamos a salir bien al final. Y por otra parte, la cruenta y cruda realidad que nos golpea diariamente de que no sabemos qué puede ocurrir en el próximo segundo. Incertidumbre. Y ante la incertidumbre ha surgido una modelística de calcular las posibilidades, cálculo de probabilidades, de
¿qué puede venir a continuación? ¿Qué me puedo encontrar en el próximo cruce, en la próxima esquina? Cuando yo doble la esquina de la vida, ¿con qué me voy a encontrar? Y entonces hay cálculo de posibilidades, probabilidades y tal, qué sé yo. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a la industria militar, que quizás es una de las industrias que más se ha desarrollado, lamentablemente, a la industria militar a tener una máxima. Riesgo calculado, decisión tomada, sin saber cuál va a ser el resultado, pero yo calculo 90%, 95% de certeza, me voy por ahí. A lo mejor me sorprende un 5%. Ok, aquí nos dice Alejandro. Vamos a ver, déjame ver que aquí. Okay. Muy de acuerdo, Luis, la utilización de alucinógenos de forma recreativa es muy peligrosa, pero es increíble escuchar experiencias de personas que lo han hecho para el autodescubrimiento. Increíble cómo cambiar nuestra percepción nos ayuda a entendernos como parte del universo. Sí, igualito si estudias, por ejemplo. Te va a tomar más tiempo, pero igualito, si tú estudias sistemáticamente, si tú meditas, si tú practicas la hipnosis, si tú practicas otras formas menos peligrosas, menos riesgosas, vas a llegar a lo mismo. Además, si a practicar la ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, sin un propósito, sin una guía, de propósito, de legado, de trascendencia, de una vida saludable, también el riesgo de perderte es muy alto, muy alto, no seguro, muy alto. Seguro no hay nada en esta vida. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de cuando se hace ceremonia. Pero entonces, ¿cuál es mi recomendación? Vamos a decirlo así. Si aquellos que quieran tomar mi recomendación o la recomendación de los equipos de Neurocode que hemos trabajado esto durante tantos años, la recomendación es, si a usted le ofrecen una ceremonia de ayahuasca, primero pregúntese para qué. Si es por curiosidad, recabe información estadística. ¿No? ¿Verdad? Hay cosas por curiosidad, por ejemplo, por curiosidad uno puede irse a montarse en el Burj Khalifa, en el último puntico y hacer equilibrio sobre sobre, ¿cómo se llama? El vértice del edificio, ¿no? Por curiosidad. Por curiosidad puedo lanzar un cable entre dos edificios de 100 metros de altura y tratar de cruzarlo así. Hay montones de cosas que se hacen por curiosidad. Ahora, asegúrese de que usted es un experto de circo antes de cruzar esa cuerda. Entonces, si usted está saludable, si usted quiere explorar un camino espiritual y ha probado con la meditación, ha probado con la hipnosis, ha probado con la asesoría de un guía espiritual, y siente o le han comentado, mira, si tú potencias un poco tu bioquímica cerebral, pues vas a conectarte mejor, vas a sacar la antena que todavía tiene bajita. Te dice, bueno, está bien. Hágase un chequeo médico, visite a un psiquiatra que le haga una evaluación. Si el médico y el psiquiatra le dicen, oh, tú estás bastante sano, haga una primera ceremonia que usted descubre, no cosas en el aire, sino si descubre realmente cosas que usted pueda concretar y decir, mira, mi cambio fue en el plano cognitivo, en el plano afectivo, en el plano motor y en el plano de las relaciones humanas. Sepa que una segunda experiencia no va a ser igual. No va a ser igual. Puede ser mejor o puede ser peor. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos tecnología suficientemente desarrollada para saber exactamente cuáles cambios químicos realizó eso en su cerebro y cómo proyectar la próxima vez.
He tenido casos, he recibido en mi consultorio casos de personas, tuvieron una primera experiencia, dice que tuvieron una conexión con Dios, con no sé qué cosa, bla, bla, bla. Eso lo hago yo todos los días en la mañana cuando me despierto, así que no me parece ningún misterio. Taca, 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 ok. Fueron a una segunda, bueno, sí, también, y descubrí algo nuevo y tal, y creo que estoy en el camino correcto. Cuando uno dice creo, ya yo empiezo a sospechar. ¿Creo o no? ¿Cuál es la evidencia? Tú tienes una evidencia de que eso se transformó en las 4 dimensiones. Aprovecho de recordar las 4 dimensiones. Material, pisando tierra. Social, oye, sí, la gente me dice, oye, qué bien, estás más tranquilo, eres más empático, oras más. Mental, me siento bien, seguro, tranquilo, soy curioso, soy creativo, voy avanzando en la vida. Y espiritual. ¿Tuve alguna conexión realmente espiritual? ¿Cómo saberlo? Es un poco, es un terreno movedizo. ¿Ya? Entonces usted puede ir ya sabiendo que la próxima experiencia va a ser diferente. Y puede ir para arriba, puede ir para abajo. Si usted llega a ir para abajo, pegue la carrera, no haga más ceremonia, váyase a una consulta psiquiátrica, váyase a una consulta psicológica, consulte con su asesor espiritual, llámese sacerdote. Esas son mis recomendaciones, productos de una ya algo larga experiencia, trabajando con el cerebro humano y con las distintas drogas que están a disposición en el mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la marihuana. Por eso es que cuando hablamos de ayahuasca estamos hablando de un caso, ¿no? Con la marihuana también. Entonces, la marihuana, como ahorita, como es una droga, también tiene efectos que se han descubierto que son positivos. La ayahuasca también tiene algunos efectos positivos, que por ejemplo lo que reportan las personas que dicen, oye, si esta experiencia me hizo crecer como persona, ahora soy más amable, ahora soy más amoroso, ahora soy más misericordioso, ahora soy más, entiendo mejor todo el mundo en que estamos, donde unos están construyendo y otros están deconstruyendo, y eso es un balance que va a determinar por primera vez en la historia el futuro de la especie. Porque este momento histórico es el primer momento histórico real y concreto en que podemos hacer desaparecer la especie de esta piedra fabulosa, esta pequeñita piedra que viaja por el espacio a 106.000 kilómetros por hora. Esos son los hechos. ¿Ya? Estamos a tirito de extinguir nosotros la especie y no dejar que sea la naturaleza la que nos extinga. ¿Por qué? Porque las labores de deconstrucción, es decir, de destrucción, está haciendo mucho más que la deconstrucción. Este espacio, entre otras funciones, tiene la pretensión de buscar equilibrar y desajustar a la inversa esa tendencia. Por eso, bienvenidos a este espacio, continuemos, sumémonos, porque yo siempre digo, somos pocos, necesitamos unir. Y por eso el llamado a que si ustedes están de acuerdo, en primer lugar, si están de acuerdo, entonces si están de acuerdo, multipliquen entre sus amigos, conocidos, etcétera, etcétera, y todas las redes que ustedes puedan utilizar. Si aquellos que, por ejemplo, manejan otro idioma lo traducen, pues mejor todavía, para que esto se convierta en una campaña de rescate de la especie que está a punto de desaparecer, de esta fabulosa piedrita, como digo, que
que viaja por el espacio. Un abrazo y seguimos. Nos despedimos con Martina. También les está diciendo que les vaya bien.